porque así comienzo la grabación, porque no estaba grabando. Ok, Sí. ok. Maestro Chumbita, buenas tardes. El Frente de Personas Mayores tiene el placer, el enorme placer y el honor de contar con usted en esta tarde. Bueno, yo primero voy a hacer una breve reseña, muy breve reseña de su personalidad, de su vastísima trayectoria y su enorme obra. Voy a presentar, nos acompañan esta tarde el historiador, escritor y docente Hugo Chumbita Saldarriaga. Nació en Santa Rosa, La Pampa, trabajó también como maestro rural, acá contamos con muchos docentes, se doctoró también en Derecho, fue asesor de la CGT de los argentinos, participó, entre otras cosas, en la revista Todos Historia. Entre 1973 y 1974 fue secretario académico de la Universidad de La Pampa. Estuvo exiliado en España, se doctoró ahí en Derecho en la Universidad de Barcelona, dirigió también el Instituto de Capacitación Política y Sindical del Gremio Telefónico FOETRA. Además, ha sido secretario de Investigaciones y profesor de Derecho Político e Historia Americana en el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de La Matanza. Bueno, su trayectoria, la verdad que es enorme y llevaría muchísimo tiempo relatar todo lo que su trayecto. También ha dirigido films documentales basados en su obra, sintetizando la labor histórica. El maestro Chumbita ha indagado de manera original la historia, investigando el origen mestizo de los actores internos de la causa americana y nacional, aquellos que forjaron nuestra historia con su identificación y desde su identificación con los movimientos populares argentinos y sus dirigentes criollos, indios, negros y mestizos. En esta tarde el maestro Chumbita nos va a hablar sobre Belgrano revolucionario y americanista. Sí, y yo quería agregar algo además, disculpe profesor, porque en la sala está el artista plástico Néstor Portillo, muralista, que mientras usted nos esté dando esta charla, él va a realizar una obra. Y con posterioridad también está en la sala Susana Radcliffe, bandoneonista, compositor y cantante, que con posterioridad la escucharemos. Para avisarle a todos los que están presentes, a todas, estos compañeros que también están. Ya somos más de 74 en la sala y he visto que está por allí el profesor Adolfo Colombres también, que admiro mucho. Y, bueno, y mucha otra gente que quizás no conozco. Es algo alto y no te puedo oír bien. Espera. Bueno, todo suyo, por favor, profesor, cuando usted quiera. Bueno, también quiero mencionar de que está presente Víctor Justo, que es el director decano del Departamento de Folclore, que es mi trabajo actual como docente e investigador. Y también Ana Lorenzo y Graciela Dragoschi, que son mis compañeras de la Cátedra Libre de Historia, Arte y Sociedad que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras, como una labor de extensión en la que ellas me acompañan y también hemos auspiciado entre el grupo que sigue nuestras actividades esta charla. Yo voy a tratar de ceñirme entonces a plantear una visión de Manuel Belgrano como revolucionario americano, como un hombre que no solo siendo abogado se convirtió en jefe militar y emprendió una incansable campaña guerrera
por la libertad de la patria, sino que fue también un hombre muy completo, un estudioso de los problemas económicos. Podríamos decir que fue también un economista que aprovechó su paso por la Universidad de Salamanca para interiorizarse de las teorías de la época que trae como una inspiración para aplicar a esta eclosión revolucionaria de la cual él se convierte en un protagonista. Y fue sobre todo un hombre que tenía los pies en América, que pese a su formación europea y su admiración por la Revolución Francesa, se comprometió sobre todo con la libertad y la igualdad de los pueblos de este suelo, concretamente los pueblos indígenas, con respecto a los cuales tuvo gestos inequívocos de solidaridad dentro de esa idea de la revolución, de la igualdad de todos, de la igualdad en serio, que en América era una reivindicación fundamental, dado el régimen de castas y las discriminaciones que establecían una supremacía de los conquistadores por sobre la enorme masa mayoritaria de negros, indios, mestizos, que eran el pueblo que se alzó en la revolución para conquistar su derecho. Bueno, voy a hablar de un poco de Belgrano como estudioso de los problemas económicos, como aparece en sus textos, sobre todo del Correo de Comercio, también su visión política de la monarquía constitucional incaica, es decir, un régimen inspirado en el modelo europeo de la monarquía moderada o atemperada por la representación de los ciudadanos, pero con un inca, representante de la civilización andina anterior a la conquista española, como cabeza del Estado, y como fórmula, además, de unión de los países de América. También hay que contradecir la visión de Belgrano como un intelectual liberal, cosa que en la historia de los manuales que nos han contado mal suele confundirse aprovechando un solo texto circunstancial en el que trabajó Moreno por encargo de Belgrano, que es la representación de los hacendados. La famosa representación de los labradores y de los hacendados, que proponía la apertura del comercio, no el libre comercio, sino una limitada apertura comercial por razones de emergencia con los buques ingleses que estaban a las puertas de Buenos Aires en 1809. Fue solamente un trabajo por encargo del virrey en un momento en que era imprescindible establecer el abastecimiento de la ciudad y comerciar con los británicos cuando España estaba incluso inhibida después del desastre de Trafalgar de mantener una fluida comunicación con los países de América. Ese episodio, mal interpretado, ¿no? Ha sido exagerado en sus dimensiones para mostrar a los revolucionarios de Mayo como liberales en el sentido económico. Eran liberales, revolucionarios en el aspecto político, en la revolución política, que significaba, por un lado, la independencia y por otro lado, la libertad y la igualdad de todos los súbditos que pasaban a ser ciudadanos iguales y libres
de una nueva república. Bueno, esa ideología liberal es correcto atribuírselas a los revolucionarios de Mayo y especialmente al grupo, al núcleo de la revolución que formaron Belgrano, Castelli y Moreno dentro de la primera junta. Pero no eran liberales en lo económico, como lo muestran los escritos de Moreno y de Belgrano, perfectamente explícitos en cuanto a la necesidad de regular la economía del nuevo Estado, desconfiando profundamente, como cuenta incluso en su autobiografía Belgrano, ¿no?, de esos comerciantes monopolistas que no se preocupaban en realidad por el destino del país ni por la economía general, sino solamente por sus intereses egoístas, como dice Belgrano por ahí, de comprar por 4 y vender por 8. Él conocía bien a esos comerciantes monopolistas porque fue secretario del consulado, que era una institución borbónica que tendía a promover la, digamos, corporación comercial de los comerciantes, que además usufructuaban un monopolio asfixiando muchas veces la economía y la producción regional en estos países coloniales. Bueno, Belgrano tuvo una importante formación, estudió las ideas más avanzadas de su época, de los fisiócratas y los economistas ingleses, pero también de algunos autores italianos, donde él abrevó la idea de que no podía franquearse totalmente el comercio en forma libérrima, sin que prevalecieran entonces esos intereses corporativos que él, además, por su propia experiencia, había visto lo limitados y egoístas que eran. Hay un libro que salió, estamos justamente en el año belgraniano, ¿no es cierto?, que es una buena ocasión para reivindicar la figura de Belgrano. Pero curiosamente, el último libro de uno de los historiadores más destacados del ámbito académico, Tulio Alperín Dondi, hace poco tiempo, fue el último libro de Alperín Dondi antes de su fallecimiento, un libro en el que descalifica a Belgrano preguntándose cómo pudo ser convertido en un héroe nacional, un hombre que, y empieza a desgranar una serie de descalificaciones, ese es el término justo, sobre este hombre que terminó, por cierto, en un momento desgraciado de su carrera y también, en cierto modo, del país. Pero este libro de Alperín Dondi, que incluso no está de ninguna manera a la altura de otros aportes interesantes que ha hecho este hombre, pero que en sus últimos años fue acentuando su, digámoslo claramente, su gorilismo intelectual, dice algo así como que por provenir de una familia de comerciantes muy poderosos, muy opulentos, esta formación familiar tenía una influencia sobre su carácter e incluso en un reportaje por ahí que leí, desliza la idea de que Belgrano era un niño rico, que
que vino a trabajar en América con todas las facilidades y de ahí una serie de consecuencias. Bueno, Alperín Dongui ignora un libro muy importante del historiador Miguel Bravo Tedín, que reveló hace ya bastantes años, frente a la ignorancia de la generalidad de la historiografía universitaria en boga, que descubrió que el padre de Manuel Belgrano, don Belgrano, padre, fue enjuiciado por un episodio de corrupción como socio del director de la aduana de Buenos Aires y estuvo largos años en arresto domiciliario y perdió toda su fortuna a causa de ese episodio. Belgrano incluso debió volver de España, y menos mal que le dieron el empleo en el consulado, para poder hacerse cargo de los problemas económicos que atravesó su familia después de que su padre cae en desgracia. Bueno, Mitre escribió, ¿cuántas? Miles de páginas, según las ediciones, sobre la biografía de Belgrano, donde investigó y escrutó cada detalle de su vida y no dice una sola palabra sobre este problema familiar, que es el que marcó la juventud de Belgrano, que le obligó a volver de España y que está perfectamente documentado en la correspondencia con su madre y en un expediente judicial que está en el archivo de Indias y que Miguel Bravo Tedín descubrió casualmente visitando el archivo de Indias en Sevilla. Bueno, perdonen que me da un poco de fastidio la soberbia de ciertos historiadores que conformaron durante mucho tiempo el panteón de la academia, esa academia que es encerrada en sí mismo y que se niega a aceptar ninguna revisión a las líneas clásicas, ¿no?, de lo que fue la historia oficial mitrista en este país, y que, bueno, uno de sus frutos más lamentables es este libro contra Belgrano, que escribió Alperín Dongui, ignorando además un dato clave y confundiendo ese problema que, ¿por qué muere en la pobreza si era de una familia tan rica? ¿Por qué muere pobre en Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde no tiene ni para pagarle los honorarios a su médico y le regala ese reloj de oro que después algún pícaro se lo quiso robar del museo? Bueno, porque su familia estaba en la ruina. La irreprochable honestidad de Belgrano en su vida personal, en sus cuentas, todo su trayecto, ¿no es cierto?, como funcionario, como militar incluso. Por cierto, muestra que él de ninguna manera puede ser culpado de ningún hecho de corrupción y tampoco está del todo claro en qué medida su padre, en todo caso, había sido algo más que cómplice de un director de la aduana corrupto. Pero ¿no es cierto?, fue, yo creo, pensando en las motivaciones de Belgrano, una de las preocupaciones de él
para reivindicar el nombre de su familia. No fue un niño rico que tenía todo servido, como ha ocurrido no hace mucho con cierto presidente, y que después no sirvió para nada. No, fue un joven que atravesó un momento delicado en su juventud y que se improvisó como guerrero para dar su vida por la causa de la liberación de la patria. ¿Cuáles eran sus ideas económicas? Él escribió una especie de manual de economía que se empezó a publicar por entregas en el Correo de Comercio, mientras él iba al frente de su ejército hacia el Paraguay. Y allí habla de dar tierras a los agricultores, habla de la ventaja de exportar las producciones superfluas de la tierra, poniéndolas antes en obra, o sea, manufacturarlas, porque la importación de mercancías que impiden el consumo de las mercancías del país o que perjudican el progreso de su manufactura y de su cultivo, lleva tras de sí necesariamente la ruina de la nación. Esas son las palabras textuales de Belgrano. La importación de mercaderías extranjeras de puro lujo en cambio de dinero es una verdadera pérdida para el Estado. No hay trabajo ni felicidad del pueblo si no entra en su auxilio, en su socorro, la oficiosa industria. Las manufacturas deben dar a las tierras de un Estado el mayor valor posible y a sus hombres la mayor abundancia de trabajo. En el plan de operaciones escrito por Mariano Moreno, pero donde se supone que Belgrano tuvo que tener una importante participación, y a pesar de que el documento de este plan ha sido puesto en tela de juicio, en general se reconoce que están allí las ideas fundamentales de este grupo de patriotas llamado jacobino. Y allí se habla incluso de poner coto a las grandes fortunas agigantadas en pocos individuos, que no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil. Belgrano quizás sería hoy partidario entusiasta, ¿no?, de un impuesto a los ricos. Proponían en el plan de operaciones expropiar las minas para costear los gastos de la guerra de independencia, crear una empresa nacional de seguros, de navegación, subsidiar los establecimientos industriales para fortalecer la economía nacional. Bueno, ¿cuál era su actitud frente a la mayoría social? Bueno, también otra de sus recomendaciones era repartir las tierras disponibles e incluso expropiando lotes de tierra para repartir entre los agricultores necesitados, porque esa es la base, ¿no es cierto?, de una economía agraria que él concibe. Cuando atraviesa la zona de Corrientes y las Misiones rumbo al Paraguay, promulga el Estatuto para los Pueblos de las Misiones el 30 de diciembre de 1810, en el cual les reconocía a los naturales la igualdad civil y política, les eximía de tributos, prohibía los castigos corporales bajo severísimas penas,
ordenaba distribuirles tierras gratuitamente, previendo suministrarles instrumentos agrícolas y ganados para esas explotaciones. Regulaba la forma de contratar trabajadores a fin de evitar abusos y creaba un fondo con recursos de la venta y arriendo de tierras para crear escuelas de primeras letras, artes y oficios. Este estatuto, después la Junta Grande ordenó suspenderlo. Y cuando San Martín mandó llamar a los soldados guaraníes para nutrir el ejército, un grupo que llegó desde allí le reclamaba las promesas incumplidas que había planteado Belgrano y que San Martín se encargó de hacerle redactar y elevar al triunvirato para que se tuviera en cuenta, ¿no? Ese pueblo misionero de donde también provenía San Martín. Cuando, saltando el tiempo, años después, se hace cargo del Ejército del Norte, Belgrano incorpora a las fuerzas patriotas, a los jefes indígenas al frente de sus tribus, de sus guerreros, formando columnas que van a desarrollar una guerra de guerrillas paralela a la del ejército patriota y van a culminar desarrollando lo que después se llamó la Guerra de las Republiquetas durante más de 10 años hasta que se consiguió la liberación del Alto Perú. No voy a hablar de la creación de la bandera, aunque no fue un hecho menor, porque fue un símbolo de la decisión independentista de Belgrano y del sector propiamente revolucionario de la Junta, desafiando además la orden del triunvirato digitado por Rivadavia de guardar esa bandera y de no exaltar demasiado al pueblo. Era tal el miedo que tenía Rivadavia y su grupo a la participación del pueblo y a la participación indígena en especial, que hay un testimonio de incluso la desaprobación y el temor que manifiesta en España Rivadavia por la participación que tomaba en la guerra del frente del Alto Perú el cacique Cárdenas, uno de los que Belgrano logró sumar a la causa. No solo él, sino varios más, y mestizos como Padilla y Juan Azurduy, ¿cierto? Y otros jefes militares improvisados salieron de ese pueblo, ¿no es cierto?, para luchar contra los godos en el frente norte. El proyecto de la monarquía incaica que Belgrano plantea en el Congreso de Tucumán en 1816, con el apoyo entusiasta de San Martín y de Güemes, además de los diputados, de la mayoría de los diputados de la Asamblea y en particular de los diputados altoperuanos, que había varios allí representados. Esta idea de la monarquía con un inca era una fórmula de reivindicar, en un momento en que en todo el mundo, en Europa especialmente, ¿no es cierto?, había
una restauración de las monarquías después de la ola revolucionaria y napoleónica. En ese momento, ¿cuál era la monarquía indiscutible anterior a la española? El sistema imperial o monárquico, como se le quiera llamar, de los incas. Y Belgrano lo defiende con argumentos enfáticos en favor del espíritu civilizado de esa cultura incaica, en artículos como el que se publicó en el Censor de Buenos Aires, que no están transcriptos precisamente en la biografía de Mitre, como muchas otras cosas de esta historia, donde Mitre lo trata de presentar a Belgrano como un obediente liberal porteño, cuyo acatamiento final al gobierno de Buenos Aires es el que marca la desgracia de su carrera. Pero todavía hay que señalar en Belgrano un decidido compromiso con el proyecto revolucionario. Si la monarquía como sistema de gobierno es vista tanto por él como por San Martín y otros, no como una panacea, sino como un camino intermedio hacia una república. No hay ninguna duda de que San Martín y Belgrano proclaman un espíritu republicano en el sentido de la igualdad de los ciudadanos y de los derechos de representación y de elección de los gobernantes a través de los sistemas representativos, asamblearios, pero la cabeza del monarca es una fórmula de transición. Lo dice también en la carta de Bolívar, que se descubrió hace pocos años y que explica cuál era la idea monárquica un poco de San Martín. La monarquía era un camino intermedio en una sociedad que no podía pasar de un día para otro del absolutismo colonial a una república democrática. Era una quimera la república democrática. Y lo siguió siendo, por lo menos hasta 1910, hasta un siglo después, cuando la ley Sáenz Peña, en el año 12, permitió recién adecentar el sistema electoral y terminar con el fraude que distorsionaba completamente la estructura supuestamente republicana, y que en realidad era una aristocracia o una oligarquía. Bueno, hay muchas cosas, hay muchos detalles más que podríamos agregar sobre la vida y el compromiso, incluso indigenista, de Belgrano, adelantado a su tiempo. Pero vamos rápidamente hacia el final de su carrera.
el paso en falso, el error de Belgrano es haber obedecido al gobierno de Buenos Aires cuando le ordena desde el directorio reprimir a los federales. Y allí, cumpliendo con esa orden, los últimos gestos como jefe militar de Belgrano se enfrentan con el movimiento federal al que no comprende, como tampoco lo acepta San Martín como fórmula de gobierno. Pero la diferencia es que San Martín, con mejor criterio, intenta incorporar, intenta que los federales, además mantiene una correspondencia con Bustos, por ejemplo, con López, perdón, el caudillo federal de Santa Fe, le escribe a Artigas, el gran patriarca de los pueblos del oriente del Paraná, como decían ellos, buscando una conciliación para facilitar un frente unido de la última etapa de la lucha por la independencia que debe llegar hasta el Perú. Algo que no se logra y donde incluso San Martín va a ser abandonado finalmente por Buenos Aires y por los rivadavianos. Pero San Martín desobedece la orden de reprimir a los federales. Y ese es el gran acierto histórico, la desobediencia histórica de San Martín. Belgrano, enfermo ya, declinando su salud y su vida, acata la orden del directorio y se le termina sublevando su ejército, que después del motín de Arequito se deshace y de allí incluso van a surgir los discípulos, los soldados, los oficiales de Belgrano como caudillos federales de las provincias del interior. Ya mal de salud, él abandona Tucumán y vuelve a Buenos Aires, donde va a vivir sus últimos momentos en medio de la crisis del sistema político que se había creado, se había fundado en 1810 y que termina con la disolución del gobierno del directorio, derrotado en Cepeda y disuelto por los caudillos federales de Entre Ríos y Santa Fe. Y allí, en ese desdichado año 20, desdichado para Buenos Aires, en cierto modo, es también el triunfo del proyecto federal que, aunque con diversos vaivenes, va a mantenerse y va a imponerse finalmente como forma del Estado. Allí muere entonces Manuel Belgrano. Su memoria nos debe servir en este año belgraniano para fortalecer las ideas de independencia, de igualdad que él defendió a lo largo de toda su vida. Y yo pongo punto final acá, entonces, para que en todo caso haya preguntas o quieran hacer ustedes comentarios y pasar a la parte musical, que va a ser lo más interesante, lo más lindo. No, bueno, aquí hay ya algunos comentarios. Hay una persona que se identifica como Lee,
que dice que nunca pudo entender esa pobreza extrema de Belgrano. Bueno, yo le he dado una explicación. Bien. Fue la ruina económica de su familia, y él, cuando vuelve, el Estado está en crisis y le deben sueldos y le deben incluso compensación por sus servicios militares. Perfecto. Bueno, hay muchas felicitaciones y le agradecen mucho toda su larga disertación. No sé si hay alguna otra pregunta, si quieren ir escribiéndola por el chat o si alguien quiere hacerla. Acá hay una pregunta de Norma Dam. ¿Podría profundizar sobre la creación de la bandera y sus colores? Bueno, los colores de la bandera son, en definitiva, la tradición borbónica, pero frente a la bandera roja, sobre todo de los españoles, era necesario una divisa que Belgrano entonces propone, y en el momento en que todavía se discute la máscara de Fernando, el supuesto acatamiento al Reino de España, ocultando el proyecto independentista, entonces bueno, el triunvirato le manda a arriar, a guardar, ¿no? Pero eso creo yo que es, como dije, destacable porque marca cuál era el verdadero sentimiento, ¿no es cierto?, de independencia que planteaban sobre todo ese grupo de los revolucionarios de la primera hora que él encabeza. Él era, además, primo de Castelli y de Moreno, estaban vinculados por el lado materno, emparentados, y además, otro dato que está accesible en la genealogía, por el lado materno, los tres tenían ascendencia de los mestizos guaraníes que vinieron desde Asunción a fundar Buenos Aires y que fueron el origen de la mayor parte de las familias porteñas. De alguna manera, varias generaciones atrás, estos tres principales, ¿no es cierto?, cabezas de la Revolución de Mayo, tenían ascendencia guaraní. Alberto de Biase le pregunta, ¿quiénes fueron los oficiales que desertaron y se transformaron en caudillos federales? Bueno, Bustos, de Córdoba, Felipe Ibarra, Santiago del Estero, también el Manco Paz es parte de esa sublevación, y bueno, se va a poner del lado de los unitarios, Paz, pero en Córdoba, pero tenía, digamos, un sentimiento federalista, ¿no?, sobre todo de reivindicar los intereses de Córdoba frente al centralismo de Buenos Aires. Eduardo Casella le pregunta algo que, bueno, ya debe tener una respuesta para él.
Dice, si Belgrano hubiera vivido en estos últimos años, ¿se hubiera alineado con Chávez, Correa, Lula y Kirchner? Bueno, yo recuerdo que Cristina Kirchner dijo alguna vez que Belgrano era uno de sus héroes favoritos, ¿no? Y tengo la sospecha incluso de que Alperín Dongui escribió ese libro en contra de Belgrano, movido en parte por hacerle la contra a Cristina. Julio Sánchez le pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la batalla de Tucumán y sus consecuencias políticas contra el primer triunvirato? Bueno, esa es otra desobediencia importante en la carrera de Belgrano, a la que no me referí porque, bueno, forma parte de los hechos más conocidos, ¿no? Pero, por cierto, él desobedece la orden. No hablamos tampoco del éxodo jujeño, ¿no es cierto? Bueno, que es toda una serie de movimientos del norte del territorio actualmente argentino donde él, pese a la orden de replegarse hacia Córdoba, se planta y da esa batalla triunfal que, bueno, cambia radicalmente la situación en ese momento. Es un gran triunfo frente a las armas de los realistas y demuestra de que Belgrano también tenía sus dotes de estratega y sobre todo que estaba rodeado de un cuerpo muy valioso de oficiales, compatriotas. Ibar Barceló, respecto a la bandera, vuelve, ¿no fue como para amortiguar ese proceso independentista, los colores celeste y blanco? ¿También es cierto que la bandera guatemalteca tuvo alguna influencia en nuestra bandera? Lo que ocurrió fue que la bandera argentina, llevada por Buchard, sobre todo a Centroamérica, después tuvo su réplica en en varios países centroamericanos. Eran colores que, por haber sido ya conocidos en Buenos Aires, se suponía que no podían tener mayor oposición en ese momento. Y bueno, así fue como se impuso y se impusieron variantes de esa bandera en otros países. Incluso, bueno, la banda oriental, la actual República del Uruguay, hizo una adaptación, ¿no? de esos colores con otro diseño. Ana Lorenzo le pide si podría profundizar el motín de Arequito. ¿Tuvo Belgrano alguna relación con Artigas? ¿Podría comentar algo sobre el congreso que convocó Artigas y que también declaró la independencia antes del 9 de julio de 1816? La convención, la reunión del llamado Congreso de Oriente en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, en 1815, fue una proclamación independentista de provincias que a su vez ya antes habían declarado la independencia de España, como la Banda Oriental y Corrientes, por ejemplo. Pero las 5 provincias que en ese momento aglutina Artigas se habían adelantado a declarar la independencia. Y Artigas no fue a la asamblea de 1816 porque no fue invitado
en un primer momento, aunque los congresales enviaron una misión para entrevistarlo y pedirle que asistiera después, cosa que no se concretó porque en ese momento Artigas estaba sufriendo la amenaza de una flota que desde Buenos Aires atacaba en Santa Fe. La representación de Córdoba, que había estado en la Liga con Artigas y después participa de la Asamblea de Tucumán, podía ser un poco el nexo, podía funcionar como el nexo, pero luego cuando el Congreso se traslada a Buenos Aires, ahí el Congreso ya cambia de signo político en el ambiente porteño. Las cuestiones que planteaba Ana era, bueno, y la relación con Artigas. Sí, sí. Belgrano está equivocado con respecto a Artigas. Él recibe una información interesada que le hace pensar que Artigas incluso está deliberadamente en una posición divisionista que favorece a los españoles. Y bueno, es este error el que, en definitiva, ¿no es cierto?, provoca el fracaso de su carrera en ese momento como jefe del ejército, que se va a desacatar y lo va a desautorizar, ¿no es cierto?, cuando por otra parte él ya estaba en malas condiciones físicas y no podía actuar al frente de las tropas, ¿no? Cuando ya había dejado a otro de sus oficiales al frente del ejército. Uh-huh. Julio Sánchez le pregunta si fue un error la decisión que tomó Belgrano con respecto a la liberación de los prisioneros realistas en la batalla de Salta. No conozco, no recuerdo muy bien cómo fue ese episodio. Creo que Belgrano tuvo gestos de magnanimidad y de honrar las reglas de la guerra en forma humanitaria, digamos, ¿no? Aunque también fue duro en los castigos que ordenó en ciertas ocasiones cuando las circunstancias lo apremiaban. Eso es lo que le puedo decir. Uh-huh. Bien, Ana María lo felicita. Bueno, Antonieta dice si la monarquía que proponía Belgrano era parlamentaria. Una monarquía parlamentaria, representativa, con un Congreso de los diputados electos por los pueblos, por supuesto, que tenían que ser el factor, digamos, de moderación de la monarquía, de ninguna manera una monarquía absoluta, ¿no? Ese es el proyecto de Belgrano que él llama la monarquía temperada, ¿no?, con un inca a la cabeza. Hernán Fontana le pide si puede comentar la relación que tuvo Belgrano con Juana Zurduy y las mujeres revolucionarias, ya que fue una guerra no solo de hombres. Bueno, una de las cosas que hemos salteado es, digamos, también las propuestas de Belgrano en su momento para educar a las mujeres, para que las mujeres asistieran a las escuelas y su preocupación así por la
igualdad de todos, incluso, ¿cierto? Esa mitad de los patriotas que eran las mujeres y que, por cierto, contribuyeron en todos los frentes a la revolución. Y con Juan Azurduy y Padilla, bueno, él es el promotor, lo mismo que Castelli primero, ¿cierto? Y después él, de esas guerrillas indígenas que se organizaron para resistir en el Alto Perú. Y bueno, y junto con otros jefes, como Warnes, hay varios jefes indígenas, algunos de ellos se han perdido los nombres, otros los rescatan, las crónicas de la época. Y tengo por acá una lista que hice de varios de ellos, pero bueno, pero lo tengo que buscar. Porque bueno. debido a la pandemia tengo las carpetas un poco desordenadas. De tantas carpetas que uno abre en esta situación, porque abre y abre cosas. Las preguntas igual están salteándose de un tema a otro, así que bueno, espero no confundirlo demasiado. Alberto de Biase nuevamente le pregunta la relación de Belgrano con San Martín y las distinciones mutuas. Ambos tienen un gran respeto, ¿no es cierto?, por el otro. San Martín lo dice expresamente en su correspondencia. Dice que Belgrano es de los mejores que tenemos, ¿no? Y Belgrano sigue atentamente, ¿cierto?, el trayecto de San Martín y coincide con él en propuestas claves, ¿no? Como la Declaración de la Independencia, ¿cierto?, en Tucumán, el sistema monárquico con el Inca, el proyecto incluso de llevar la capital al Cusco. Y bueno, son, yo creo, las dos grandes figuras de la Guerra de la Independencia y de la década revolucionaria de 1810. Lamentablemente, los dos desaparecen, digamos, hacia el año 20. Belgrano porque muere y San Martín porque es abandonado por el gobierno de Buenos Aires en su campaña, en la última parte de su campaña en el Perú. Pero la falta de ellos dos es una gran pérdida de dos, no solo jefes militares, sino políticos que necesitaba la revolución en ese momento. Es entonces, el año 20, el año en que desaparecen ellos, pero empiezan a tomar protagonismo la generación de los que habían sido sus oficiales, los que habían sido de alguna manera sus discípulos y se habían formado en los ejércitos de San Martín y de Belgrano, como Dorrego, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, Bustos en Córdoba, Ibarra en Santiago del Estero. Bueno, López y Ramírez habían sido oficiales de Artigas, ¿no? Pero de alguna manera hay toda una generación de los caudillos federales que son todos de la misma edad, con una pequeña diferencia de meses, todos están en una franja etaria coincidente y habían sido los jefes que se formaron en los ejércitos de la independencia de San Martín y Belgrano. Y van a ser sus mejores continuadores en el proyecto independentista.
Acá hay un comentario de Mabel que creo que se refiere a una de las batallas cuando usted estaba hablando. Dice así el texto: las langostas ese día en la batalla de las piedras jugaron a favor de los patriotas en el día del cumpleaños del papá de Belgrano. ¿Es así? Así es, sí, sí. Es una anécdota curiosa que una nube de langostas de pronto oscurece el cielo, ¿no? Y es tremendo eso, ¿no? El efecto que pueden tener las mangas de langosta. Bueno, yo cuando era niño alcancé a ver ese fenómeno en mi provincia natal de La Pampa, ¿no? Oscurecerse el cielo y inundarse la tierra después de langostas que caían, ¿no? Ibar Barceló también, respecto a algo que usted decía, dijo exacto, porque los marinos argentinos tomaron por 3 días Acapulco y las costas de California. No sé si... Claro, claro. Es, es esa campaña que llevan los corsarios, ¿eh? Argentinos, que, bueno, como era la institución del corso, los corsarios tenían derecho a apropiarse, ¿no es cierto?, como botín, las riquezas del enemigo, ¿no es cierto?, y protegido una bandera argentina, comprometiéndose a atacar a los realistas, ¿no? Todas las posesiones de los realistas a lo largo de la costa del Pacífico, sobre todo, ¿no? Fue, bueno, una campaña admirable, poco conocida, pero sobre la cual, ¿no es cierto?, hay una memoria muy interesante. Mario Gerard dice, mi pregunta se refiere al ocultamiento de la posición de Belgrano por parte de la historia oficial como fraude académico al contrato cultural del Estado argentino con su pueblo. Bueno, es un comentario más que una pregunta, ¿no? Me parece. Julio Sánchez lo felicita por compartir su conocimiento y que nos ayuda a tener fundamentos más sólidos. Luis Franganillo dice que constata que su sabiduría, doctor Chumbita, de siempre no solo está intacta, se ha incrementado con el paso de los años. Cristina, nuestra compañera, pregunta, ¿ese proyecto independentista incluía a Bolívar? Claro, claro, por supuesto. Bolívar es desde Caracas y Colombia, ¿cierto?, el otro gran conductor de la Guerra de la Independencia, con un clarísimo proyecto independentista. Incluso Caracas o Venezuela declararon la independencia en 1911, no esperaron hasta el 16, como las Provincias Unidas. Aunque también la guerra que tuvo que librar Bolívar fue terriblemente costosa y sacrificada, más que las campañas que se iniciaron desde el Cono Sur. Mabel recuerda a María Remedios del Valle, que Belgrano la nombró capitana del ejército y la consideró madre de la patria. Manda saludos desde La Pampa. Mabel está en La Pampa, en su provincia. Ajá. Muy bien, sí, claro, cuentan, una de las niñas de Ayohuma, ¿no? Era de origen afroamericano, era negra y fue un personaje admirable que estuvo prisionera, que sufrió castigos terribles y bueno, vivió
vivió hasta la época de Rosas, que Rosas la rescató de la miseria y por eso adoptó finalmente ella también el apellido de Rosas. Del Valle Rosas, ¿no? Firmó en sus últimos días. Sí. Bueno, son extensas las felicitaciones. No sé, Cristina, si querés comentar algo más. Nos gustaría ver la obra de Néstor, que está ahí trabajando. Cristina. Bueno, en realidad quisiera aprovechar para hacer una pregunta más al profesor. ¿Dónde se puede intentar localizar información sobre los corsarios argentinos? Bueno, hay un libro de Felipe Piña, por ejemplo, sobre Bouchard, y tiene que haber mucha información, incluso en esta época de pandemia, tiene que haber mucha información en Internet, sobre todo buscando por el nombre de Hipólito Bouchard, ¿no? Y Azopardo también fue otro jefe de naves corsarias, ¿no? Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Una charla maravillosa. Y Néstor, si nos podés mostrar o, no sé. Bueno. Yo te pongo... A ver, no sé cómo lo... Yo ya te pongo en grande. A ver si lo podés ver así. Sí. A ver. Decime si se puede ver. Sí, se ve. ¿Lo ven? Sí. Cristina, ¿lo ves bien? Yo lo veo bien. ¿Con qué materiales trabajaste, Néstor? Mirá, estaba con lápices. Ajá. Nada más, porque lo hice hoy. Sí, te vimos trabajar mientras el profesor disertaba, te vimos trabajar. Sí. Si yo veía que se movía. Estaba pensando en un Belgrano con proyecto continental, ¿no? Como decía el profesor. De toda esa generación. Adela, no lo pude ver el trabajo. ¿Lo podés mostrar nuevamente, Néstor, por favor? Hoy. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Está sin terminar todavía, ¿eh? Ahora sí. ¡Qué bueno! Le faltan un par de horas todavía. Muy bien. ¡Qué bueno! Muy hermoso. Un aplauso. Les comento un poco quién es Néstor, para los que no lo conozcan. Él es de Avellaneda y es profesor nacional de la antigua Escuela de Bellas Artes Pueyrredón y maestro de la Manuel Belgrano. Es muralista, pintor y dibujante, pero además tiene un extenso trabajo sindical porque fue el fundador y secretario de prensa de la gremial Facio Gebequer, que es el Sindicato Único de Artistas Profesionales y Trabajadores de Artes Plásticas y Visuales, a partir del 2020. A su vez trabaja en cooperativas, en una red muralista. Bueno, su trabajo extenso, fundamental, es respecto al muralismo. Disertante de varias muestras, y en este momento actualmente es docente del Instituto Municipal de Artes Plásticas de Avellaneda y de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano, a su vez también de varias escuelas primarias, secundarias y terciarias de la capital y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Cristina, no sé, Alberto, si querés decir algo más, y la invitamos a Susana
para que nos interprete. ¿Qué les parece? Sí. Me gustaría que Susana también dijera que seguramente estamos todos muy... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, estamos muy complacidos por el asesoramiento que nos brindó el profesor doctor Chumbita, hoy amigo nuestro, Hugo. Nos habló del Belgrano economista, el propulsor de los oficios, de las manufacturas, al igual que el valor del trabajo, tanto para las mujeres como para los hombres. Nos dio un dato interesante con relación a la expropiación de minas y el reparto de tierras para repartir entre los agricultores más necesitados, el estatuto de las misiones, la creación de escuelas, muy caro a nuestro sentido, y por sobre todo, él lo marcó, el decidido compromiso con la causa indigenista y el hecho revolucionario, tanto de San Martín como de Belgrano, como de Moreno y tantos otros, pero bueno, estamos muy agradecidos con la participación del profesor Chumbita. Y bueno, a Néstor ya le dijiste todo vos, o casi todo. También estamos muy agradecidos, Néstor, que nos estés acompañando. Ahora nos va a deleitar con música otra artista, pero que Susana nos diga también, como docente, el hecho del valor que le damos también a Chumbita, no solo por historiador, sino como colega, ¿no? Sí. Bueno, Susana Radcliffe es bandoneonista, compositora y cantante. Quizás en algún otro encuentro del Frente la hayan escuchado, tiene varios discos grabados y como además es amiga, estoy diciendo un currículum muy pobre, Susana, perdón, porque no me acuerdo cuántos discos has hecho, yo sé que fueron varios y están aquí en casa. Sí, buenas tardes. No sé si se me escucha bien, quería ver nada más si se me escucha bien. Un poquito más, hay algo que está un poquito bajo, a ver. ¿Está un poquito bajo? A ver. Sí. Vamos a probar ahí entonces. ¿Así está un poco mejor? Sí, ahí va mejor. Perfecto, ahí va mejor. Bueno, yo estoy primero honrada de estar con el excelente Chumbita, para mí escucharlo en este momento y además tener la posibilidad de sus palabras, su reflexión, su pensamiento junto con los compañeros que van preguntando. Es un lujo poder tener un sábado así, de ampliar el pensar y la reflexión. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad. Lo mismo que la participación de Néstor con su trabajo artístico. Es muy, muy agradable poder combinar las artes. Así que emocionada de esta charla. Y bueno, pensaba comenzar, como decía María Adela, algunos me conocen, pero saben que tengo un origen entrerriano y me gusta un poco la música de todo el país, así que fui pensando distintas cosas también para hacerles llegar. Y en primer lugar me acordé de Citarrosa, como veníamos hablando un poco de toda la zona del litoral y de Artigas, pero bueno, este tema que habla de nuestra América y de nuestra Latinoamérica, que se llama Milonga Pájaro, a ver qué les parece. Vamos a ver cómo se escucha, ustedes me dicen ahí, estamos más o menos bien. Milonga pájaro soy, he nacido en libertad. Milonga pájaro soy, he nacido en libertad. Por milonga canto y soy más que un son, una pasión, por cantar la viva emoción, nacida de otra canción. Lariré. Milonga pájaro soy, he nacido en mi ciudad. Milonga pájaro soy, he nacido en mi ciudad. Cantándole a Cuba estoy,
por milonga y milongón, perla negra y luna mi voz se acuna en el guitarrón. Lariré. Milonga pájaro soy, no pregunten dónde voy. Milonga pájaro soy, canto negro y volador, desde el sur al Ecuador y hasta Cuba, con amor vuelo y voy cantando, me está esperando otro corazón. Eso. Milonga pájaro soy, no pregunten dónde voy. Ay, milonga pájaro soy, no pregunten dónde voy, porque vengo del montón, semba y afro, punto y son, como mis abuelos, nací sin cielo y sin religión. Lariré. Milonga pájaro soy, canto negro y volador. Milonga pájaro soy, canto negro y volador, desde el sur al Ecuador y hasta Cuba, con amor vuelo y voy cantando, me está esperando otro corazón. Vuelo y voy cantando, me está esperando otro corazón. Vuelo y voy cantando, me está esperando otro corazón. Muy bueno, Susana, buenísimo. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Muchas gracias. ¿Se está escuchando bien? Muy bien, muy lindo. Muy Bueno, lindo tema. Muy lindo tema. bueno, Y bueno, muy bien interpretado. muy agradecida. Bueno, y pensaba mientras lo escuchaba al profesor, al maestro, al excelso, digamos, sabedor para nosotros que es Hugo Chumbita, estaba pensando justamente cuando hablaba de las mujeres un poco promovidas por Belgrano y también la mujer que fue la que acompañó en la lucha, en este tema de Margarita Durán, gran escritora y poeta argentina, que hizo toda una saga junto a la pianista Hilda Herrera, que es muy interesante, que se llama Romance de aquella porteña. Hay que buscarlo porque son materiales que están a veces un poco escondidos o no tan difundidos, pero bueno, este tema que se llama Era de bruma y viento, y es Margarita Durán junto con la música de Hilda Herrera. A ver. En una senda nueva que se abría al asombro, apareció el profeta de iluminados ojos y martillando el suelo con una loca idea, tomó el manso redoble de la lluvia en la piedra. Con un mazo de suertes inventó la pareja para toda la vida, enlazada en pirueta, él de nervio y coraje, ella de mimbre y miedo, un giro la inocencia, otro giro el infierno. Nacida la milonga, lo demás fue naciendo, la ciudad como un broche de estrellas y malegos. Era toda de barro, era de bruma y viento, una recién nacida, nacida en el puerto. Para toda la vida
inventó la pareja. Los ángeles del barro salieron a la puerta, masticando los yuyos, apretando los sueños, aroma de otros mundos, salitre de otros cuentos. Nacida la milonga, lo demás fue naciendo, la ciudad como un broche de estrellas y malevos, era toda de barro, era de bruma y viento, una recién nacida, nacida en el puerto. Así vinieron juntos la milonga y el puerto. Qué belleza, Susana, hermosísimo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hermosísima, qué hermosa. Y el puerto de Margarita Durán, realmente a mí bueno, mientras lo escuchaba Chumbita se me ocurrió, digo, no tenía pensado y se me ocurrió hacer este tema, sí. Así que bueno. Me dijiste que tenías otro más. Bueno, sí, nos vamos a despedir con un tema de una compositora entrerriana, ya que les contaba que hago mucho de las cosas de allá y hay un movimiento de compositoras importante que hizo este tema y bueno, y tengo muchas ganas de compartirlo para que justamente las banderas sigan proyectándose como hubiera querido, creo, Belgrano, de una manera revolucionaria, transgresora y luchadora, ¿no? Así que, bueno, agradecida a este espacio, voy a hacer este tema que se llama Verde Candil. Llevo en los pies 1000 pasos que quieren marchar sin más perder. Llevo en las manos la sangre de tantas hermanas ausentes. Tengo en la boca un beso con gusto a manzana, roja la piel. Voy a cantar por verte salir, llevando un pañuelo verde candil. Piedra lunar cuelgo aquí, luz blanquecina, cuida de mí, cuida de todas las mujeres y a nuestros cuerpos del ultraje. Siento el amor que trasciende el fin, sanando el linaje y el porvenir. Quiero cantar libre y feliz, llevando un pañuelo verde candil. Quiero cantar libre y feliz, llevando un pañuelo verde candil. Muy bien, Susana, muchísimas gracias. Muy bello cómo cantás, y muy hermosos los 3 temas que elegiste, muy hermosos realmente.
No sé, Cristina, si tenés algo más. Bueno, quiero decir esto, que hay muchísimos agradecimientos y felicitaciones, por supuesto al profesor, a Néstor, nos agradecen a todos y a Susana, muchos saludos, Susana, para vos, Ana María, Adrián, Ana Mailes, Cristina Sotomayor, Nancy de Monteagudo, Marina Figueroa. Marina Figueroa comenta algo, la bandera de la igualdad y los derechos de las mujeres. Gilma García, que también saluda a la compañera. Bueno, muchísimos saludos. Había una consulta para el profesor Hugo Chumbita, que había una compañera que le preguntaba dónde podía, a ver si le encuentro la pregunta. ¿Cómo era? Porque quería tener información. ¿Vos la viste, Cristina? ¿Cómo? Había una consulta, le pedían material al profesor. Bueno, no la encuentro. No, Cristina, vos preguntabas de los corsarios, pero había una pregunta que le hacían. Ay, la perdí. Bueno. Sobre cualquier tema de los que yo he trabajado en mis libros, hay mucha información en una página que tengo en internet que es mi nombre, hugochumbita.com.ar. Ahí están incluso algunos capítulos de mis libros y hay también un contacto, un correo para contacto por el cual me pueden hacer llegar cualquier mensaje o consulta, preguntas, lo que sea. Acá la encontré, es esto, material sobre Belgrano y sus ideas indigenistas. Pero bueno, lo pueden consultar allí entonces. Y sobre eso hay un artículo un par de artículos que yo he publicado en la revista nuestra de la Universidad de Folclore, que se llama De Una. También está el link en mi página. Y también publiqué un artículo en Caras y Caretas, la revista Caras y Caretas. Pero en todo caso lo más práctico es que busquen por mi página. Perfecto. En la web. Perfecto. Yo también, bueno, agradecerles a todos la atención, el interés y bueno, y este pequeño concierto que nos ha dado Susana y la pintura de Néstor, bueno, y este magnífico cuadro de multimedia que hemos hecho entonces aquí esta tarde. Bueno, gracias a todos. No, gracias a usted. No es fácil y se está realmente creando una innovación en todo lo que se puede lograr con una herramienta como Zoom, ¿no? Que en realidad estaba hecha para poder hablar con imagen, como una llamada telefónica. Y bueno, María Adela es la anfitriona excelsa que hasta crea escenarios desde ahí. Maravilloso. Así que bueno, profesor, usted podrá comprender que es lo que se puede hacer con Zoom, ¿no? Pero bueno, un aprendizaje, sí. María del Carmen, que es este es el Frente de Personas Mayores, integrado por varias organizaciones y agrupaciones. María del Carmen es referente del Frente, así que seguramente quiere decir algo. Bueno, ante todo, muchas gracias. Buenas tardes a todos, compañeros, específicamente a Chumbita por su claridad. Muchísimas gracias y gracias a los artistas también invitados.
esta idea de la comisión del Frente de Personas Mayores, de la Comisión de Belgrano, ha tenido una excelente idea, esto de unir la historia con el arte. Así que muchísimas gracias, y quiero pasarles otra invitación para el próximo lunes. Hay cine debate. La película que vamos a ver ahora es Bacurau, y está en el link del Frente de Personas Mayores, y también estamos invitando a Jonathan Valdivieso para el miércoles 18:30, para este miércoles que viene, 18:30, que es del Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Viene bien para hablar sobre toda la problemática de Cava y cómo están vendiendo las tierras y, bueno, están dividiendo la ciudad en dos partes, en la parte rica y los pobres. Y se está vendiendo todos los terrenos. Así que desde ya están invitados, y muchísimas gracias por esta presencia. Y nuevamente muchísimas gracias, profesor Chumbita, y a los artistas también. Sí. Gracias, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, y si les parece bien nos despedimos. Me gustaría ver, si están de acuerdo, ver nuevamente la imagen de la obra que está haciendo Néstor, y así nos despedimos, si les parece, con esa imagen. Y ¿Puede con ser? música. Y con música. Perfecto, muy bien. Bueno, muy hermoso, Néstor. Bueno. No la vemos, ¿eh? Nosotros no la vemos. ¿No? No, no. A ver. Perdón, a ver, voy a poner ahí. Voy de nuevo. ¿Y si está anclado? ¿Cómo puede ser? Eliminar anclaje. Anclaje. ¿Ahí la ven? No. ¿Cómo no la ven? Bueno. ¿Ahí? No. Está inhabilitada, dice, la función de compartir pantalla. No, pero yo lo estoy haciendo por anclaje, que por anclaje debería estar. Bueno, disculpen, no sé por qué, no quiero demorarlos más. Antes, anteriormente, Sí, salió bien. lo veíamos bien, ¿no? Sí, perfecto. Le voy a habilitar el audio, a ver si es por eso. A ver, habilitate el audio, Néstor. No creo que tenga que ver. Entonces, ahí va. A ver si... A ver. Ahora sí. Bien. Ahí está, perfecto. Bueno, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, Néstor. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Susana, y a los compañeros y compañeras del Frente. Y al grupo Belgrano y Alberto, que trabajó tanto. Así es. Muy bien. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Chumbita. Espero que nos vuelva a visitar en otro momento. Sí. ¿Cómo no? Acá alguien cierra diciendo todos el 17 Adiós. con Alberto y Cristina, como me solidarizo, lo digo. Bien. Bueno, nos vemos. Chao. Vamos. Muy bueno. Bueno, chao, compañeros, nos vamos. Hasta luego. Cierro, ¿eh? Gracias a todos. Una Adiós. gran tarde, un gran momento. Me alegro. Chao.
Chao, excelente, todo, gracias. Bueno, chao. Muchas gracias. Bye. Por todo, muy bueno. Gracias. A la próxima. Hasta la próxima. Hola.